les iba a presentar a un Dios de abundancia. Vaya por favor ahora conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6 verso 17. 1 de Timoteo 6, 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, la cual bendecimos y creemos que será para nuestra edificación en esta mañana. Dice 1 de Timoteo capítulo 6 verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, mi amado hermano, hay un mandato en este verso a los ricos de esta tierra. Y le voy a hablar esto a los ricos, porque yo sé que en esta iglesia hay personas que son ricas, hermano. Amén, ¿verdad? Algunos de ustedes por fe y otros que ya se les nota, hermano, ¿verdad? En la barriga. Entonces, dice la palabra, a los ricos hay que mandarles que no sean altivos. Mis hermanos, que Dios ha prosperado, por favor, manténganse humildes. No seamos altivos, no nos convirtamos en personas orgullosas porque hemos alcanzado tal vez nuestras metas económicas. Mantengamos siempre la humildad. Y lo segundo que se nos pide o que se les pide a los ricos es que no pongan la esperanza en las riquezas. Ustedes no pueden confiar ni pueden esperar que el día de mañana todo va a estar bien porque tienen mucho dinero, porque dice las riquezas son inciertas. ¿Qué quiere decir? Hoy las podemos tener y puede suceder algo en nuestras vidas y después no vamos a tenerlas. Puede cambiar la temporada, puede cambiar el rumbo de los negocios, podemos perder el trabajo, cualquier cosa puede suceder. Y si ponemos nuestra esperanza en las riquezas, entonces vamos a perderlo todo. Necesitamos permanecer confiando en Dios. Y luego dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, dice que tenemos que poner nuestra confianza en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia. Diga conmigo así, hermano, ponga sus manos así. Diga abundancia, diga. Amén, abundancia. Dios te quiere dar todas las cosas como, hermano, en abundancia. Ahora, yo quiero que nosotros como iglesia dejemos de estar pensando en pequeñito y podamos empezar a pensar en un Dios que quiere darnos las cosas, pero nos las quiere dar en abundancia. Porque no se trata de que Dios nos quiera dar solamente, sino que Él sabe dar solamente de una manera, en abundancia. Y luego dice que nos da en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Ahora, cuando Dios te da en abundancia, mi hermano, te pide algo más. Y sobre todo en este año del regocijo, debes de disfrutar la vida. Amén. Disfruta de la abundancia que Dios te da. Si Dios te ha dado en abundancia, no es para que lo guardes, ni lo pongas en el banco, ni lo tengas guardado, es para que lo disfrutemos. Yo conocí a un amigo pastor que él tenía un carro y se compró su carro, había trabajado, se había esforzado, era un pastor exitoso, pero el carro que se compró, un carro nuevo, lo tenía guardado en su casa, bajo una manta. Y no quería ni siquiera mostrarlo a la congregación porque usted sabe cómo les gusta, ¿verdad? Y entonces él lo escondía y solo lo sacaba de vez en cuando. Yo recuerdo que un día él me invitó a predicar a la costa, que fuéramos juntos a predicar, y nos fuimos en ese carro. Y después de 4 años todavía tenía olor a nuevo, hermano. Y yo dije, ¿por qué no lo saca mucho? Y él me explicaba, no, es que la gente habla, pastor, y uno se debe de mantener humilde, hermano. El carro no te hace humilde. Amén. La ropa no te hace humilde. Yo conozco pobres reorgullosos. Amén. Y conozco ricos humildes que tienen su confianza en el Señor. El total es que este pastor murió muy rápido.
Y el carro, hermano, el yerno bandido fue el que lo disfrutó. Amén. Entonces, si usted no ha entendido que Dios le da todas las cosas para que usted las disfrute, quiero pedirle que sepa que le servimos, buscamos y amamos a un Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrute lo que Dios le da. Amén. En Efesios capítulo 3, verso 14, encontramos la oración que hace el apóstol Pablo a un Dios de abundancia. Efesios capítulo 3, verso 14. Le repito, es una oración, una gran oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia, delante de un Dios de abundancia. Dice la palabra, 3:14 de Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo ora y dice: yo quiero que ustedes sean fortalecidos con poder en su hombre interior. Todos nosotros tenemos un hombre interior, el cual necesita ser fortalecido. Como fortalecemos con alimentos, con ejercicio nuestro hombre exterior, también debemos de fortalecer nuestro hombre interior. Y eso se hace a través de oración. Y dice la palabra, hermanos, que somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Dios te fortalece, no te fortalece un poquito. Dios te fortalece en abundancia, conforme a sus riquezas en gloria. Sigo, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra lo que nos dice ahí, hermano, es que nosotros debemos de ser muy sabios. Debemos de ser muy inteligentes. Debemos de nosotros estar abiertos o ser abiertos de mente para poder entender cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Ahora, esto es importante. Pablo ora para que la iglesia sea capaz de comprender cuánto Dios los ama. Y yo le pido a Dios, hermano, que el día de hoy usted sea capaz de comprender lo mucho que Dios lo ama. Y lo ama tanto para darle, conforme a sus riquezas en gloria, en abundancia, todas las cosas que usted le ha pedido y le va a pedir. Se lo voy a demostrar con el verso 20. Dice, verso 20: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, hermano, esta es la parte que yo quiero que usted entienda perfectamente. Dios nos ama a nosotros y Él es poderoso para hacer las cosas que nosotros le pedimos en oración. Oiga, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ahora, diga conmigo: Dios es capaz de hacer todas las cosas. Mucho, diga. Míreme, mucho. Hágalo usted ahora conmigo. Mucho más. Cuidado con su vecino ahorita, ¿sí? Abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros, mis hermanos? Un Dios que sabe hacer las cosas, pero no las sabe hacer pequeñas. Amén. Se lo voy a repetir.
El problema de los guatemaltecos es que todo lo hemos hecho pequeñito. Y cuando le pedimos a Dios, yo los escucho, hermano, decir: Diosito. ¿Por qué, hermanos? No tenemos un Diosito. Es un Dios grande y poderoso. Por eso cuando leíamos Malaquías, yo hacía énfasis en Jehová Sabaoth, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Porque el todopoderoso es grande, es fuerte, y no hay nada que sea difícil o imposible para él. Por lo tanto, si le pedimos a un Dios, no le pedimos a un Diosito, le pedimos a un Dios grande, que es capaz de hacer las cosas que nosotros pedimos, hermano, mucho más abundantemente. Entonces, si has pedido algo a Dios, Él te lo dará. Pero no solamente te dará lo que le has pedido, sino te dará mucho más. Amén. Y dice abundantemente. Ahora, ¿cuántos le creen a un Dios de la abundancia, hermano? Si sacamos de nuestra mente que Dios quiere darnos solamente poquito y empezamos a creer que Él es capaz de darnos abundancia, nuestra vida va a cambiar. ¿Y por qué estoy insistiendo en esto? Porque muchos piensan, hermano, que Dios realmente no quiere darles mucho para que se mantengan humildes. Que Dios quiere darles solamente un poquito para que no pierdan el piso. Pero, hermano, por eso la palabra es completa. Nuestra esperanza no está en las riquezas. Nuestra esperanza está en Dios, que sabe darnos a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aquí entra otra cosa. Si usted ha entendido que Dios quiere darle algo, hermano, ese límite que usted le puso, el Señor lo quiere rebasar. Dios es un Dios que rompe límites. Y si nuestro entendimiento tiene un límite, Él nos quiere sorprender, dándonos aún mucho más abundantemente de lo que hemos pedido. Dios rompe nuestros límites. El Dios de la abundancia. Amén. Hechos 4:33. Solo quiero mostrarle a usted cómo es que Dios, cuando da en abundancia. Hechos 4:33. Vea lo que dice la palabra. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuánta gracia tenían los apóstoles, hermano? Dice que tenían abundante gracia. Ahora, los religiosos de la época los intentaron detener. Los religiosos de la época les habían obligado a que callaran, que ya no hablaran más acerca del Señor Jesús. Pero ellos tenían gracia delante de las personas. Por lo tanto, la gente estaba recibiendo más y más del evangelio, y ellos estaba penetrando el evangelio en un lado, en otro, porque ellos tenían abundante gracia. ¿Qué es abundante gracia? Abundante favor. Ellos le caían bien a toda la gente. ¿No es eso maravilloso, hermano? Que usted no solamente tiene la gracia de Dios, sino Dios le ha dado a usted gracia abundante. Le voy a explicar, hermano. Usted va a ir a buscar trabajo, y entre cientos de personas a usted lo van a elegir. Hay un hermano que se acercó conmigo después del primer servicio y me dice: pastor, yo disfruté, yo experimenté esa gracia abundante del Señor, porque me despidieron, me dice, cabal, en el tiempo del ayuno, me despidieron del trabajo. Me despidieron y yo me quedé sin trabajo. Y entonces empecé a buscar trabajo. Él me dice: pastor, a un hombre de 60 años difícilmente le den trabajo, difícilmente que encuentre trabajo. Y entonces el dueño de una empresa lo llamó y habló con él y le dice: mire, le dijo, yo no soy un joven, le dijo, pero lo que tengo es el deseo de trabajar, deseo de proveer para mi familia. Es lo que quiero yo, es que su empresa también le vaya bien. Y empezó a hablar con el hombre y le dice: mire, le dijo, yo
no estoy buscando un jovencito, le dijo. Estoy buscando un hombre como usted, le dijo. Desde que lo vi, me cayó bien, le dijo. Y le dio el trabajo. Ahora hay gente, hermano, que usted los mira y lo que ve es la abundante gracia de Dios en ellos. Amén. Hay gente que usted las ve y también ve que les cae mal desde el principio. Esos no tienen gracia. Bueno, eso es otra cosa. Pero usted tiene la abundante gracia de Dios sobre su vida. Dígale a su vecino: yo tengo la abundante gracia de Dios sobre mi vida. Amén. Cuando Dios nos da gracia en abundancia. Santiago capítulo 1 verso 5. Recuérdese, le estoy hablando del Dios de la abundancia, que sabe darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Santiago capítulo 1 verso 5. Ese Dios, hermano, que cuando abre los cielos derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Dice Santiago capítulo 1 verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, mi hermano, la Biblia dice que cuando Dios nos da en abundancia. Dice que los discípulos o los apóstoles tenían abundante gracia. Aquí dice que aquellos que no tienen sabiduría pueden pedirle a Dios y Dios le dará sabiduría en abundancia y sin reproche. Ahora, mi amado hermano, nuestro Dios es un Dios de abundancia. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando Dios nos da, no sabe darnos poquitos, Él sabe darnos en abundancia. Y necesitamos de esta sabiduría en abundancia para comprender lo que yo estoy predicando. Porque hay veces, hermano, la falta de sabiduría nos hace pensar de una manera incorrecta acerca de Dios. La falta de sabiduría nos hace pensar que Dios no nos ama. La falta de sabiduría nos hace malentender la palabra. Pero cuando nosotros tenemos sabiduría, vamos a comprender que Él nos ama y quiere darnos en abundancia. Hay algo que a mí me preocupó esta semana, y es que hicieron un estudio acerca del cociente intelectual de cada país alrededor del mundo. Y descubrieron que el país con el cociente intelectual más alto en el planeta es Japón. El segundo, Taiwán. Yo creo que el tercero está Singapur, y así sucesivamente. Pero lo que me apenó, hermano, es que en el último lugar están 3 países de África, en el último lugar. Y en el cuarto lugar, de atrás para adelante, está Guatemala, hermanos. Ahora, eso a mí me indignó, hermano, que tengamos un cociente intelectual tan bajo. Y yo dije: el domingo voy a predicar para que le pidamos sabiduría al Señor, el cual nos dará abundantemente y sin reproche. Y vamos a ser más listos que los japoneses, hermano. Algunos no lo creen, pero yo sí lo creo, hermano. Oro para que un día tengan la suficiente sabiduría para creer eso, hermano. Dios quiere darte sabiduría de japonés. Amén. Pero quiere darte sobre todo la sabiduría esa que viene de lo alto, para comprender que tanto Dios nos ama, hermano, y que tanto Él nos quiere bendecir en abundancia. Entonces, ¿cuánto le pedimos a Dios sabiduría el día de hoy? Dígale: Señor, dame más sabiduría, dame más sabiduría, dame sabiduría. Y el Señor le dará a usted sabiduría en abundancia y sin reproche. ¿Usted lo cree conmigo, mi hermano? Amén. Salmo 132. Salmo 132, verso 15. Cuando Dios da, le digo, es un Dios que da en abundancia. Es un Dios que sabe dar y dar mucho. No sabe dar poquito nuestro Dios. Dice en el Salmo 132, verso 15: bendeciré abundantemente su provisión
a sus pobres saciaré de pan. Otra versión dice, bendeciré con abundancia de alimentos. Ahora, cuando Dios bendice, hermanos, nuestra provisión, nuestros alimentos, lo hace en abundancia. Ahora, yo no sé si usted ha experimentado eso, hermano, pero yo he visto que los cristianos siempre tenemos comida en abundancia. No sé si a usted le ha pasado que hace comida y le abunda y de pronto reparte y todavía le sobra. Porque cuando Dios nos bendice, en cuanto a nuestra provisión, lo hace siempre en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso los cristianos tenemos fama de gorditos, pero el Señor nos ayuda también a adelgazar. Amén. Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, cuando Dios bendice a nuestras familias, cuando Dios bendice nuestra iglesia, cuando Dios bendice a sus hijos, lo hace en abundancia. Hebreos 6, 13 y 14 dicen: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice: te bendeciré con abundancia. Mi amado, cuando usted recibe una bendición, Dios no sabe bendecirnos con un poquito. Dios te bendice siempre con abundancia. Dios quiere darte lo bueno, Dios quiere darte lo mejor, Dios quiere darte hasta que sobre y abunde en tu vida, mi hermano. Pero necesitamos nosotros ponerle fe a esto. Amén. Abraham lo bendijo y a nosotros también nos bendijo con el creyente Abraham. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, dice la palabra. Por lo tanto, usted y yo somos bendecidos. Y cuando somos bendecidos en abundancia. Abraham no le dijo: te voy a dar un hijo, voy a hacer de ti una gran nación. Entonces no se trata de un poquito, se trata de mucho. Yo quiero compartir con usted algunas historias donde Dios hace de la nada algo abundante, donde Dios toma lo que está seco, lo que está destruido, toma del donde no hay para crear cosas abundantes. En el valle de los huesos secos, lo que hay es abundancia de huesos secos en gran manera. Y le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice: no sé, tú lo sabes, Señor. Y luego el Señor le dice al profeta: tienes que profetizar sobre estos huesos, tienes que hablar sobre estos huesos y estos huesos vivirán. Di: ven espíritu de los cuatro vientos y sopla para que estos huesos puedan vivir. Y el profeta profetiza sobre estos huesos secos y dice la Biblia que se convirtieron en un ejército grande en extremo. De la nada el Señor hace un ejército grande en extremo. El Dios de quien somos y a quien servimos sabe hacer de la nada algo grande en extremo. El Dios de la abundancia. Ahora, mi oración esta mañana es para usted, mi hermano, que no importa cuán secos estén sus huesos, cuán seco sea su desierto, cuán dura sea su situación, si nosotros creemos que Dios es un Dios de la abundancia, podemos profetizar sobre ese desierto, sobre esa sequedad, y declarar que el Espíritu de Dios venga y sopla sobre nosotros y se convierte en algo grande, en extremo, para bendecir nuestras vidas. Pero todo está, hermano, en que nosotros podamos creer que Dios es un Dios de la abundancia. Jesucristo está predicando, otra historia. Jesucristo está predicando. Ha predicado durante muchas horas a una multitud hambrienta y sedienta.
Entonces los discípulos le dicen: Jesús, despídelos ya porque es tarde y no tenemos para darles de comer. Y el Señor Jesús les dice: denle ustedes de comer a la multitud. Y los discípulos les dicen: no tenemos, nosotros no tenemos, no podríamos tener tanto dinero para alimentar a esta gente. ¿Qué tienen?, les dice. Y lo único que tienen son 5 panes y 2 peces. Y lo traen al Señor Jesús. Y el Señor Jesús no pone su confianza en lo que ellos tienen, no pone su confianza en lo que Él tiene. Él lo que hace es alzar su mirada a aquel que lo tiene todo, y lo tiene todo en abundancia. Y dice: lo poco que tiene, Él lo bendice con su rostro, con su mirada puesta en Jehová Sabaoth, en el Dios de la abundancia, hermano. Lo bendice y le dice a sus discípulos: repártanlo. Y empiezan a repartirlo. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar hombres o sin contar mujeres y niños. Y empiezan a repartir, a repartir, a repartir, hasta que todos quedan saciados, todos quedan llenos, hermano. Todos comieron suficiente pan, suficientes peces, y luego empiezan a recoger todo lo que sobró. Los discípulos a recoger todo lo que sobró. ¿Cuánto sobró? 12 canastas llenas de pan y de pescados. Yo me puedo imaginar a los 12 discípulos, hermano, trayendo cada uno su canasta, trayendo lo que sobró de la sobreabundancia que Dios hizo de lo poquito. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios es un Dios de la sobreabundancia. Yo no sé si usted lo está creyendo conmigo, hermano, pero yo creo que Dios nos va a dar en abundancia. Todo lo que Dios necesita es una necesidad. Amén. Había necesidad de comer y Él transformó esa necesidad en abundancia. Dios quiere transformar tu necesidad en sobreabundancia. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? Otra historia. Pedro ha estado pescando toda la noche y dice que no ha pescado nada. Había sido una mala noche de pesca. La buena hora para pescar ya había pasado. Y Jesús le dice: métete un poquito más adentro en el mar y echa tu red para pescar. Y el Señor, o Pedro, le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red. Como dice, hermano, en tu palabra. Profetiza a los huesos secos. Bendice los 5 panes y los 2 peces que tú tienes. O los 2 peces, los 2 pesos también. En tu palabra echaré la red. Y dice, hermano, que echó la red. Y fue una pesca milagrosa. No sacó 2 peces, ni 3, ni 4. Su barca se hundía de tantos peces que empezó a llamar a otros para que lo ayudaran. Y vinieron otras barcas a ayudarlo, hermano. Y hubo una pesca sobreabundante. Porque nuestro Dios es un Dios de sobreabundancia. Una mujer viuda. Vienen sus acreedores, las personas que le prestaron dinero al marido, y le vienen a cobrar y le dice: si no tienes para pagarnos, nos vas a dar a tus hijos. Ella no sabe qué hacer más que solamente llamar al profeta y le dice: mira, se van a llevar a mis hijos y no tengo para pagar, los acreedores han venido y no puedo salir de esta situación. Entonces el profeta le dice: ¿qué tienes? Y ella le dice: solamente un poco de aceite. Entonces le dice: vea a traer tinajas vacías, no pocas, muchas, muchas, muchas. Y los hijos empezaron a traer, y ella vaciaba el aceite. Y más tinajas, y más, y más, y más, y más, y más. Y pidió otra más, y los hijos le dijeron: ya no hay más. Y cuando ya no hubieron vacíos que llenar, entonces cesó el aceite. Viene el profeta y le dice: ya no hay más vasijas vacías. No, ya no hay. Muy bien. Entonces vende lo que has sacado de aceite, paga a tus acreedores y vive el resto de tu vida, tú y tus hijos. Ahora, hermano, ¿cuántas creen ustedes que fueron las vasijas vacías de aceite que ellas llenaron, hermano?
3, 4, 10, muchísimas. Porque al venderlas pudieron pagar el precio de los hijos, oiga esto, y pudo vivir ella y su familia el resto de su vida. Hizo el negocio de su vida. Porque cuando Dios te da, quiere darte en abundancia. El problema de la iglesia es que muchas veces limitamos tanto, pero tanto a Dios, que nuestras oraciones son tan chiquitas que cuando Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, resulta siendo tan poco, porque nuestra mente es tan pequeñita y limita tanto a Dios que Él quiere bendecirnos, pero nosotros pensamos en traer 3 vasijas vacías, porque pensamos que Dios no es capaz de hacer que sobreabunde en nuestra cuenta. Pero Dios quiere, hermano, decirte el día de hoy: yo soy un Dios de abundancia. Amén. Y si nosotros tenemos un encuentro con ese Dios de la abundancia, nuestra vida va a cambiar completamente.